Ya, mire, Rec, está grabando. A ver. ¿Listos? Bueno, Martín. Muy buenos días. Bienvenidos a este coloquio de hermenéutica y fenomenología en el marco del proyecto de investigación Mundo de la Vida como tema de investigación para la fenomenología y la hermenéutica que adelanta el grupo de investigación Hermes del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Para hoy tenemos un orden del día en 3 puntos. El primero de ellos será la presentación a cargo del Departamento de Filosofía Martín Giovanni Urquijo del coloquio, su apertura. En el segundo punto, a cargo del profesor Nelson Jair Cuchumbe, la presentación de los comentadores invitados. Y el tercer punto, la intervención de los miembros del grupo de investigación que presentan informes parciales de investigación con las respectivas réplicas o comentarios críticos de los comentadores nacionales que nos acompañan hoy. Ese tercer punto, pues muy brevemente, va a consistir en la lectura de sus informes parciales, donde pues, espero que nos tomemos un tiempo aproximado de 25 minutos, ¿sí? Y los comentarios siguientes en unos 20 minutos también, después de cada una de las intervenciones a cargo de 5 de los miembros del grupo de investigación. Bueno, esa es la dinámica prevista para el día de hoy. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación a participar de este evento de carácter académico. Y bueno, continuando con el orden del día, tiene la palabra el profesor Martín. Muy cortico, pues darle la bienvenida a ustedes por su presencia, darle las gracias por acompañar las actividades del departamento. A la profesora Ana Patricia, muy amable por su presencia, por viajar, por acompañarnos el día de ayer que no pude estar porque tengo clases del posgrado, entonces me pude acompañarla en la conferencia de lunes de debate. Pero están muy contentos con ustedes, entonces ha sido importante, muy amable. A los profesores Rafael Gómez, a Hernán Llano, que tampoco está, pero bueno, si no lo logro ver ahorita en la mañana, que me den sus saludos y también darle gracias a ellos, ¿no? Quiero darle muy especialmente también las gracias a Andrés Suárez, nuestro monitor, que ha sido muy importante, la mano derecha, y al profesor nuestro John Alexander Miranda, que se puso al frente de esta actividad, de este simposio, ¿no? Como también a los profesores que la acompañan en el grupo, al profesor Nelson Cuchumbe, al profesor Julio César, porque estas son actividades muy importantes que activan el departamento y activan la filosofía en la universidad. Entonces, pues, ¿no? Nada más, bienvenidos y mucha suerte, y espero que saquen el mejor provecho de esta actividad. Continuando con el segundo punto, el profesor Nelson Jair Cuchumbe nos va a presentar el currículum académico de los comentadores nacionales que tenemos invitados en el día de hoy. Buenos días. Corresponde el honor de hacer una presentación general de nuestros comentadores invitados al coloquio Hermenéutica y Fenomenología del Mundo de la Vida. Son 4 invitados. La primera es la doctora Ana Patricia Rivera, profesora de la Universidad
educación y pensamiento ambiental, profesora con una larga y sólida formación académica, postdoctora en estéticas ambientales urbanas, Universidad de Barcelona, doctora en filosofía de la educación, Universidad Estatal de Campinas, Brasil, magíster en filosofía, Universidad Nacional de Colombia, licenciada en filosofía y humanidades, Universidad Santo Tomás de Bogotá. De igual forma, la doctora Ana Patricia tiene una larga trayectoria académica. Simplemente voy a hacer referencia el número y no a los títulos, porque tal vez no nos alcanzaría el tiempo. Ella ha publicado 20 libros sobre pensamiento ambiental, filosofía, ética, estética y educación. Además, ha publicado 97 artículos en revistas nacionales e internacionales sobre pensamiento ambiental y ha sido invitada a diversas actividades académicas, las cuales ha realizado conferencias en México, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Colombia y España. Agradecemos a la doctora Ana Patricia por su acompañamiento en nuestro coloquio. El segundo invitado es el profesor Rafael Gómez Pardo, quien en este momento se encuentra en tránsito del aeropuerto hacia la universidad. Desafortunadamente el vuelo tuvo un pequeño retraso y de allí que en este momento no nos esté acompañando. Pero en el transcurso, creo yo, de una hora estará integrándose al coloquio. El profesor Rafael tiene estudios de licenciatura en filosofía de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, graduado en la Universidad también de San Buenaventura, magíster en filosofía latinoamericana. Ha publicado numerosos ensayos en diversas revistas de filosofía, entre ellas Ideas y Valores de la Universidad Nacional. De igual forma, ha publicado en cuadernos filosóficos, entre ellos cuadernos latinoamericanos de filosofía de la Universidad Santo Tomás, y cuadernos o hojas universitarias. Es coautor del libro Pensamiento Ambiental Contemporáneo, publicado en el 2001 por la Universidad Santo Tomás, y autor del libro La Enseñanza de la Filosofía, publicado en el 2007 por la Universidad San Buenaventura. Ha trabajado en diversas universidades de la ciudad de Bogotá, entre ellas la Santo Tomás y la Javeriana. Actualmente se desempeña como catedrático de la Universidad San Buenaventura. El tercer invitado es el profesor Hernando Llano Ángel, profesor de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Por compromisos académicos con la universidad, también se estará integrando al coloquio en el transcurso de la mañana. El profesor Hernando, magíster en estudios políticos de la Javeriana Bogotá, candidato a doctor en ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, socio fundador del Foro Nacional por Colombia, capítulo Valle del Cauca, candidato a doctor en filosofía, procesos de cambio y procesos políticos en el Estado contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, España. También le corresponde señalar que el profesor en la actualidad está vinculado al Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Javeriana y tiene una producción intelectual en línea del pensamiento de Arendt en lo referido al mundo de la vida. Nuestro cuarto invitado es John Alessio Rengifo,
profesor de la Universidad Católica Lumen Jersey, director del grupo de investigación Ethos de la misma institución, magíster de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como profesor en las cátedras de Historia Comparativa de las Religiones, de igual forma en Sociología y Antropología de la Religión. A nuestros cuatro invitados, agradecerles por haber aceptado la invitación y desde luego a ustedes por acompañarnos en nuestro coloquio. Gracias, profesor Nelson Jair. De manera que podemos ya continuar con el tercer punto y entramos en materia propiamente para la presentación de estos informes parciales del proyecto de investigación del mundo de la vida como tema de investigación para la hermenéutica y la fenomenología. Pues yo daría comienzo con la lectura de ese informe. Quiero pues hacer una acotación inicial, decir que se trata de una parte de un proyecto académico un poco más extenso que intenta hacer una reconstrucción de la hermenéutica de la comunicación presente en Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas. La parte que corresponde al informe de hoy es la primera, y en algo muy puntual, que es la existencia, digamos, de una posible definición del lenguaje en Martin Heidegger en su temprana obra Ser y Tiempo. Ese informe parcial está constituido de 3 secciones. La primera de ellas es una reconstrucción argumentativa y lleva por el hilo conductor de Ser y Tiempo, el modo como en el análisis ontológico se da cuenta del fenómeno del lenguaje. La segunda parte o sección es una puesta en el contexto crítico de las concepciones corrientes del lenguaje, digamos de las del sentido común y de la operada por las ciencias del lenguaje y la filosofía del lenguaje, de cara pues a la acometida crítica que el mismo Heidegger emprende contra esas tematizaciones del lenguaje. Y una tercera parte, que es la final, donde trato de mostrar la definición del lenguaje en los términos en que esta definición puede ser presentada en Ser y Tiempo, y de acuerdo a lo que el mismo Martin Heidegger exige de una definición tal vez que sea plena y suficiente. Pues por motivos de tiempo, solamente me voy a restringir a esa última parte, a dar cuenta de la definición del lenguaje en plenitud y suficiencia, con esa cometida en Ser y Tiempo, y pues recuperaré al inicio algunos elementos pero muy fundamentales del marco de estudio ontológico de la analítica del ser ahí que de Heidegger, y digamos un pequeño contraste de los alcances que pudiera tener este tipo de acometida frente al lenguaje en este marco crítico de la ciencia del lenguaje y de la filosofía del lenguaje. La idea muy básica que no desarrollaré, pero que es la que precede este tema de la definición plena y suficiente del lenguaje, sería que de un modo semejante a como la dialéctica platónica exigía un camino descendente, luego el camino ascendente de la indagación, también en Heidegger uno podría plantearse que luego de la exégesis a la que lleva el desarrollo del tema, para darle una base ontológica, deberá poder hacer
el camino inverso, que es el que no hace Heidegger, y la puesta en común con la tematización del lenguaje como objeto de las ciencias, como objeto de un saber positivo, si se quiere, como una especie de retroalimentación, de una vez teniendo una base ontológica para el lenguaje, cómo se puede entonces eso articular en la orientación de los estudios propios de las ciencias del lenguaje, en particular también de la filosofía del lenguaje. Digamos, eso lo anima, pero es algo que no puede desarrollar por el tiempo. Me concentraré, como ya lo he dicho, exclusivamente en la definición del lenguaje. Yo aquí porque ya tenemos nuestro invitado, Rafael Gómez. Bienvenido, gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. La tematización del lenguaje por Heidegger en Ser y Tiempo tiene un propósito explícito de indicar fenoménicamente cómo el lenguaje se arraiga en la estructura existenciaria de la afectividad del ser-ahí. Dicho de otro modo, Heidegger intenta mostrar el lenguaje como un fenómeno que se hace posible gracias a la existencia de una estructura primordial del ser humano. Esta tendencia lo abre diversas posibilidades de ser y de dirigirse al mundo circundante, en que determina la espacialidad de su existencia, de tal modo que pueda hacerle frente a los entes intramundanos y concomitantemente a los otros en el ser con los otros, e incluso le permita también dirigirse a sí mismo. Lo primero que debe hacerse en atención al propósito general de mostrar la concepción del lenguaje sostenida por Martin Heidegger en Ser y Tiempo, en el horizonte crítico de su construcción entre los estudios científicos y las investigaciones filosóficas del lenguaje, en especial de la filosofía del lenguaje, sería caracterizar sus bases conceptuales y metodológicas en el proyecto más general de su ontología. En este marco será posible evaluar el alcance de los desarrollos de su obra de cara a una definición del lenguaje plena y suficiente, como es requerida por el mismo Heidegger, y el posterior resaltar los mayores alcances de su caracterización del decir en el trasfondo de lo que podría ser el esbozo de una teoría del sentido y de la significación. Ese decir al que me refiero aparece en algunas traducciones como la de Gauss bajo el término habla, en otras como la Rivera bajo el término discurso. Quisiera señalar que, como lo indiqué hace un rato, básicamente un marco crítico desde el cual se justifica la referencia de una base ontológica al lenguaje. Ese marco crítico o esa confrontación corresponde a los intentos filosóficos de dar cuenta de la esencia del lenguaje a otros, no los de puño ontológico o propiamente heideggerianos, sino a otros, pero también a la misma tematización de que ha sido objeto del lenguaje por parte de la lingüística. Ahora, en el plural, el nombre de ciencias del lenguaje y no de ciencia del lenguaje,
Espero que en tiempos de la escritura de ese tiempo, Heidegger comprendiera como una ciencia, digamos una personificada, una ciencia lingüística que tenía sus raíces en la gramática, digamos, en la lógica, en un sentido históricamente mucho más, digamos, antiguo en la tradición. En ese frente se presentan los intentos filosóficos de captar la esencia del lenguaje, orientándose parcialmente hacia algunos de sus aspectos, pero no hacia la totalidad del fenómeno. Entre tales intentos se contaría la avanzada logicista y el carácter analítico de la filosofía del lenguaje, adscritos al enunciativismo y herederos de una teoría de la proposición o del juicio, fundada en una problemática noción de validez. En este frente, la deducción moviliza por igual la publicidad de un ejercicio de renuncia de toda investigación filosófica que adopte la forma de una filosofía del lenguaje. Este anuncio que se hace en el contexto, me refiero a hace tiempo, a favor del lema fenomenológico de interesarse por las cosas mismas, ha constituido una efectiva provocación contra los filósofos del lenguaje, cuya reacción contra Heidegger y el proyecto metafísico es harto conocida. Conviene, sin embargo, observar que la exigencia de Heidegger a la investigación filosófica, saber ponerse al nivel de unos problemas conceptualmente claros, responde con obvia ironía al ideal mismo de claridad conceptual en la formulación y resolución de los problemas filosóficos que hasta entonces había caracterizado a la filosofía del lenguaje, desde la semántica referencial hegeliana, la teoría russelliana de las descripciones, hasta la depuración lógica del lenguaje del Wittgenstein tractariano, incluyendo el más reciente, obviamente en la época de ese tiempo, sistema constitucional deductivo del lenguaje de Rudolf Carnap en la concepción lógica del mundo. Esta provocadora ironía se asienta, claro está, en una concepción diametralmente opuesta de la filosofía en lo que respecta, a mi modo de ver, a 5 aspectos básicos: su identificación con la metafísica, su rechazo de la lógica formal como su mutua operación conceptual, su postura no correspondentista frente a la verdad, la adopción de una orientación epistemológica con su base empirista y, finalmente, su alejamiento crítico y fundamental de la idea positivista de una visión científica del mundo. Es claro que estos frentes muestran conceptual e históricamente una génesis diferenciada de la preocupación de Heidegger por el lenguaje, pero no invalida el que las otras aproximaciones temáticas que han centrado su estudio en el lenguaje hayan apuntado hacia rasgos relevantes también comprendidos en la caracterización del fenómeno del lenguaje realizada en Seritier. ¿Debe acaso, me pregunto, permanecer cerrada la posibilidad de una puesta en relación de las otras tematizaciones filosóficas del lenguaje y aún las científicas con los resultados del análisis de las estructuras del ser que determinan el lenguaje, según los estudios tempranos de Heidegger? El señalar la conciencia de algunos de estos rasgos del lenguaje, la divergencia respecto de la identificación de otros, tiene el valor de tender un puente entre tradiciones distintas dirigidas parcialmente a un mismo fenómeno, lo que abre la discusión y acerca dialógicamente a sus estudiosos en el esfuerzo de un entendimiento mutuo. Si bien es cierto, como nos dice Heidegger, que, y lo cito, a los efectos de una definición suficiente del lenguaje no se ganaría nada con amontonar sintéticamente estos diversos fragmentos de definición. Con todo, ayer la cita, estos diversos fragmentos pueden constituir valiosas profundizaciones e indispensables acercamientos teóricos a los aspectos específicos del lenguaje a los que prestan su atención. Su integración plantea, sin duda, un problema en el orden de ser consistentes los diversos supuestos y enfoques metodológicos que han alentado estos proyectos parciales. Los de Cassirer, Wittgenstein, Dilthey, Humboldt, a los que parece referirse Heidegger al remitirnos en el parágrafo 34 de la obra en estudio a los hilos conductores de las ideas de expresión, forma simbólica, comunicación y forma de proposición, notificación de vivencias o del dar forma propio de la vida. Pero también
a otros proyectos anteriores y posteriores. Cuando hago referencia a posteriores quiero remitir a lo que sería una lectura perspectiva de estas cuestiones hacia el tiempo, como lo son tanto anteriores como posteriores, los de Godwin Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, John Austin, Herbert von Rice, John Searle, en la tradición analítica y pragmática, para citar algunos, o Hamlitz, Gadamer, Apple, Habermas, en la continental. Solo para mencionar algunos filósofos, y insinuar que esa lista no podría completarse. Con otros teóricos, además de las ciencias del lenguaje o de disciplinas relativas a como puede ser la pragmática formal, la discursividad, el análisis conversacional, la semántica pragmática, la metodología, la retórica interpersonal, etc. Todo esto cobra una especial relevancia bajo el hecho constatado del generalizado distanciamiento crítico de la tradición hermenéutica fenomenológica respecto de la positividad de las ciencias del lenguaje y de la filosofía del lenguaje de corte analítico. Distanciamiento que a menudo se ha expresado tanto en la proscripción de la lectura de los textos de la otra tradición como en el cerramiento conceptual que obliga a la adopción terminológica y metodológica cada vez que se quiera plantear un problema filosófico con sentido bajo la justificación del deslinde de investigaciones que parecen concurrentes, para decirlo con una expresión heideggeriana. Este deslinde deberá limitarse para que se ubique en el frente hermenéutico fenomenológico a la cuestión ontológica fundamental. Lo digo en un sentido, digamos, sin compartir las ideas, sino en un sentido descriptivo. Y no extenderse a fenómenos y caracteres que pudieran requerir claridad a las tematizaciones de la ciencia y de otros programas filosóficos. Sin embargo, aún aceptando las posibilidades comprensivas de una tarea revisionista y la complementariedad de sus resultados, bajo la reflexión crítica y comparativa de los supuestos metodológicos y conceptuales que le atañen, quedaría en vilo una cuestión aún más fundamental. Se alcanzaría de este modo una definición plenamente suficiente del lenguaje. El cuerpo central de este informe parcial va a ser justamente el intento de dar respuesta a esa pregunta. Abocarse en la respuesta de esta pregunta obliga a preguntarse, a su vez, si aporta Heidegger en Ser y Tiempo un criterio claro desde el cual juzgar la plenitud y la suficiencia de una definición del fenómeno del lenguaje. Para muchos autores, la existencia de criterios de este tipo y en general de criterios no estaría presente en Ser y Tiempo. No sé si quizá quieran respaldar sus interpretaciones en la postura anticrítica con referencia al neocantismo, la postura anticrítica que adopta Heidegger respecto del neocantismo y de lo que ya constituyó esa herencia del criticismo inicial kantiano. En todo caso, trataré de mostrar que sí hay ese horizonte crítico y trataré de mostrar cómo se constituye. De ser así, de constatar un criterio en este sentido, sería inobjetable su adopción. ¿No podría acaso someterse a una crítica tan radical como la auspiciada de su proyecto ontológico, pero instalada en otro plano y nivel de comprensión conceptual, o si se quiere, desde un enfoque no fenomenológico? La posibilidad de estos planteamientos no debe ser tomada a la ligera, toda vez que lo que está en discusión parece ser una definición del lenguaje en general y no una definición fenoménica de él.